buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Recibo un cordial saludo pastoral, como siempre, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí fieles al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer y último mensaje de esta miniserie basada en Eclesiastés capítulo 3, titulada «Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol». Esta frase de Salomón, como muchas otras, es una gran frase, una frase sencilla, una frase fácilmente pegadiza incluso, una frase fraguada hace muchos siglos, una frase pequeña que produce una reflexión grande, tan grande que podríamos haber hecho una serie en 10 capítulos, pero hemos creído, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que con las reflexiones de estas 3 semanas es suficiente. En las semanas pasadas hemos analizado desde el versículo 1 al 6 y hoy terminaremos con el análisis expositivo de los versículos 7 al 9. Hay muchas áreas de la sabiduría en la Biblia, estimado oyente, muchas. Pero en este caso hemos decidido tocar este importante pasaje que nos hace reflexionar sobre el tiempo que se dedica a las cosas que se hacen bajo el sol. La frase «bajo el sol» es otra frase original de Salomón que quiere decir «el tiempo de vida». Y como hemos dicho, en esta serie hemos estado reflexionando sobre un área de la sabiduría, el área del tiempo. Hay un tiempo para hacer cada cosa, o hay un tiempo donde no debemos hacer algunas cosas delante de Dios, como hemos dicho en los mensajes pasados, y hoy, con las estrofas 7 al 9, continuaremos en esa línea de enseñanza. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, versículo 7, que dice: «Hay un tiempo de romper y un tiempo de coser». Si hay una cosa que nos duele en la vida, estimado oyente, es cuando se nos rompe algo. Si algo se rompe, en primer lugar ya no se puede utilizar y eso nos frustra. Si algo se rompe, implica que hay que invertir en reparar y eso nos duele. Y si algo se rompe, hay que esperar a reemplazarlo y eso nos hace perder el tiempo. Por lo tanto, cuando llega el tiempo que algo se rompe en la vida, incluso cuando se rompe una parte del cuerpo, eso genera dolor, frustración, anulación y se pasa muy mal hasta que llega el gozo de la solución, la reparación, la reconstrucción, la rehabilitación, la sustitución o la sanación. De la misma manera, estimado oyente, no vemos mejor aplicación de esta estrofa de Salomón que redirigirlo al área de la vida. Si su vida está rota, rajada, descosida, inservible como una prenda de vestir, porque si usted, estando roto, Dios aún no le ha tirado a la basura eterna y le está dando vida, es porque a la vez le está dando la oportunidad de restaurar la rotura de su vida. Hay vidas rotas por diferentes pecados, vidas rotas por relacionarse con malas personas, vidas rotas por la droga, vidas rotas por un embarazo, vidas rotas por un delito, vidas rotas por casarse con quien no debía, vidas rotas por la homosexualidad, vidas rotas y esclavas por el alcohol, vidas rotas por haberse metido en una secta, vidas rotas por una decisión equivocada y un largo etcétera. En definitiva, 1000 vidas rotas por no haber sido sabio de no usar la razón ni la conciencia en sus decisiones, y ahora su vida está rota, rajada, en un tiempo de rotura, un tiempo de descosido, un tiempo de vergüenza, como cuando usted lleva una prenda rota a la vista de la gente. Así es la vida de muchos oyentes, como una prenda rota a la vista de todos. Todos están viendo su vida rota y usted está pasando vergüenza de que lo miren así. Pero más triste es que usted no tenga quien le cosa la vida. Pero, ¿sabe una cosa, estimado oyente? Aunque aquí se habla de rotura, el pasaje dice también que hay un tiempo para coser, y eso es esperanza. El Señor Jesús, por medio del hilo del Evangelio, es el mejor modisto, el mejor costurero en el cual usted puede confiar para que Él le deje sus vestidos de vida como un traje de fiesta.
Así que póngase en manos del mayor costurero, el Señor Jesús, para que su vida tenga ahora un tiempo de ser restaurada y cosida. El que escuche, entienda. Entremos ahora en el análisis de la segunda parte del versículo 7 que dice: Hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. En este apartado, a riesgo de que nos traten de machistas, la ocasión es ideal para hablar a las mujeres, porque casi todas las mujeres tienen un grave problema. No han entendido esta parte de la Escritura. Señoras que me escuchan, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Las mujeres hablan mucho, hablan demasiado. Las mujeres hablan muy largo, muy extenso, muy cansador, muy repetidor. En la consejería pastoral 1000 veces nos han dicho los esposos o los varones que las mujeres no paran de hablar y aburren a los maridos, a los novios o a los oyentes. Así que, estimada dama que me escuchas, para no darle más vueltas a este tema e ir al grano, les animo a que tengan dominio propio y hablen menos o hablen de forma más racional, de forma más fraccionada, más corta y más concreta, sin darle tantas vueltas a las cosas. Porque la sabiduría divina advierte aquí que, sobre todo a las mujeres, hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Y esto que decimos es probada y estadísticamente objetivo. Las mujeres mayormente tienen este problema. Hablan y no paran de hablar. Y eso es parte de esta cultura occidental liberal, pero la mujer debe ser recatada en todo, no solo en su forma de vestir, sino recatadas también en su forma de hablar. Mayormente en las culturas orientales, las mujeres hablan poco y no dominan hablando. Pero en este mundo occidental democrático, liberalista, feminista, las mujeres hablan demasiado, y eso a los hombres nos aturde, nos disgusta, hasta molesta, porque la mujer no debe predominar sobre el hombre, y en esto deben tener dominio propio las mujeres. Así que usted, estimada dama que me escucha, usted debe usar su racionalidad, hablar menos, hablar más corto, hablar sintético y administrar el tiempo de hablar y el tiempo de cortar de hablar. Así lo dice la Biblia en este pasaje. Las mujeres no han visto esta esquina de la palabra de Dios, donde dice que hay un tiempo para hablar y un tiempo para escuchar. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, señoras oyentes. Aunque también todo hay que decirlo, hay algunos hombres que hablan y no dicen nada. Por ejemplo, hay miles de pastores, sacerdotes o rabinos que cuando uno los escucha dan vergüenza ajena, cuyas prédicas son soporíferas, banales, interminables, son solo aire y eso es pecado. En definitiva, hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Téngalo en cuenta. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 8, que, en su primera parte, dice: Hay un tiempo de amar y un tiempo de aborrecer. Como definición teológica, amar y aborrecer son dos decisiones, no son sentimientos ni emociones, son decisiones. Así que analicemos entonces lo que podemos amar y lo que no debemos amar, es decir, debemos aborrecer, para ser sabios en este importante tema de la vida. Porque la mayoría de la gente ama a quien no debe amar en lugar de aborrecer lo que debe aborrecer. Básicamente lo que enseña esta estrofa de Salomón es que debemos tomarnos el tiempo de amar todo lo que Dios permite y manda amar en su palabra, y a la vez debemos tomar el tiempo de aborrecer lo que Dios dice que debemos aborrecer según su palabra. Por ejemplo, ejemplo número 1. Los inconversos viven en el tiempo de amar su pecado, mientras que el convertido vive en el tiempo de aborrecer el pecado. Antes de la conversión, la gente ama el pecado, pero luego de la conversión verdadera, el cristiano aborrece el pecado. Esa es la evidencia de conversión. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué tiempo está viviendo usted, estimado oyente? ¿En un tiempo de amar el pecado o en un tiempo donde aborrece todo lo que es pecado? Ejemplo número 2. Hay amores que merecen ser aborrecidos por paradójico que suene. Sí, ha oído bien. Hay amores que deben ser aborrecidos. Por ejemplo, el amar a alguien inconverso en un noviazgo. Eso debe ser aborrecido. Usted no puede relacionarse en un noviazgo en yugo desigual.
Usted debe aborrecer a un varón violento, machista, maltratador, bebedor, inmoral, etc. Usted debe aborrecer a todo hombre que la lleva a la cama. Y usted, varón, debe tener cuidado con la mujer que se relaciona, porque si es necia, sensual, muy habladora, ligera, vanidosa, gastadora y feminista, y 1000 cosas más antibíblicas, usted debe abandonarla, debe aborrecerla. Por cierto, aborrecer no es desprecio, aborrecer es abandono radical. Ejemplo número 3. Amores perversos y prohibidos por Dios son la homosexualidad. Esos amores son abominación, no son amor, son perversión. Así que usted, si está en un tiempo de homosexual o lesbiana, usted debe dejar ese amor perverso hoy. Si amar, teológicamente hablando, es decidir, entonces usted debe decidir en su libre albedrío dejar de amar a alguien del mismo sexo, porque eso es perversión. Dios, el legislador de la vida, del cuerpo y de la sexualidad, manda, ordena, legisla y prohíbe amar a alguien del mismo sexo en una relación de cama. Así que tenga cuidado con este tiempo que usted emplea en la perversión, porque un día Dios lo llamará la atención en la condenación. Ejemplo número 4. Amor perverso y prohibido es todo tipo de incesto. Ejemplo número 5. Amor prohibido es amar la moda, amar el mundo, amar la música moderna, amar las fiestas, amar la forma de vestir mundana, amar la política, amar la iglesia equivocada. Todo eso es un tiempo de amar equivocado. Ejemplo número 6. Amor prohibido es también amar el dinero de forma desmedida al estilo americano o europeo. Ejemplo número 7. Amor prohibido es también una relación de un divorciado con un soltero, un divorciado con un viudo o un divorciado con otro casado. Estos amores son abominación, son adulterio. Ejemplo número 8 de amor prohibido es un noviazgo de jovencitos adolescentes. Esto está prohibido en la palabra de Dios. Solo lleva a la inmoralidad y a la destrucción. Así que si hay algún jovencito, adolescente, que me está escuchando, que tiene una relación con una chica o un chico, está en pecado, está fuera del tiempo de amar. Ningún adolescente debe tener un amor y noviazgo. Es pecado por ser fuera de tiempo de amar. Y los padres deberían prohibir a sus hijos tajantemente relacionarse en tiempo de noviazgo siendo jovencitos, adolescentes o inmaduros, hasta que la persona sea madura, tenga trabajo sólido y hasta encontrar la pareja que reúna las condiciones bíblicas para una relación de noviazgo. Es un amor errado y fuera de tiempo. Abandónelo. Y así podríamos seguir y seguir con 1000 ejemplos más de cosas que no debemos amar y debemos aborrecer. Si usted está en este tiempo presente, en algunos de estos ejemplos que hemos dado de amores prohibidos, o algún otro caso ha saltado en su conciencia, es tiempo de que usted aborrezca esos amores perversos y se convierta por medio del Evangelio. Entremos ahora en el análisis de la segunda parte del versículo 8 que dice: Hay un tiempo de guerra y un tiempo de paz. El tiempo de guerra entre los hombres ha sido desde el inicio de los tiempos, allá con Caín y Abel. La guerra solo produce destrucción y muerte, estimado oyente, y en estos días lo estamos viendo. Podríamos tener un mensaje entero solo sobre esta estrofa, pero de forma sintética diremos que, cuando usted peca, entra en guerra contra Dios y se constituye en enemigo de Dios. Esa es la mayor guerra. Los pastores mentirosos del día de hoy le dicen que Dios igualmente le ama a pesar de su pecado, pero eso es falso. Lo hemos dicho 1000 veces en el canal. El pecado es un delito, dice la Biblia. Así que automáticamente usted se convierte en delincuente y enemigo de Dios cuando peca. Se convierte usted en un ser buscado por la justicia de Dios y está en tiempo de guerra contra Dios. Sus pecados lo enemistan con Dios, estimado oyente. Solo que Dios, por el momento, decide no atacar a su enemigo, el hombre. Pero un día, cuando se acabe la paciencia de Dios, no el amor de Dios, sino la paciencia de Dios, se desatará la guerra de Dios contra el hombre y destruirá al hombre en la tierra. Por ahora, Dios tiene paciencia y contiene el momento de ataque al hombre
pero llegará un día en que Dios atacará al hombre como promete en Apocalipsis. Así que aprovechamos esta estrofa de Salomón para animarle a que usted haga las paces con Dios hoy mismo, que se tome un tiempo de hacer la paz con Dios cuanto antes, porque por culpa de sus pecados, usted es enemigo de Dios y está en guerra contra Dios, dice la Biblia. Pero, usted puede pasar de ser enemigo de Dios a tener paz con Dios por medio de la pacificación que produce la conversión por medio del Evangelio. Usted ahora, sin salvación, sin conversión, sin el perdón de los pecados, sin Evangelio, la Biblia dice que usted está en un tiempo de guerra contra Dios. Sus pecados le producen insomnio, dolor en el alma, su conciencia no le deja dormir, su mente está atormentada e incluso algunos llegan al suicidio por estar en guerra con Dios por sus pecados. Así que le animamos, estimado oyente, a que aproveche este tiempo de tregua en esta guerra entre usted y Dios, para que usted se dé cuenta que las tiene todas de perder en esta guerra, porque usted está luchando nada menos que contra Dios. Así que le ofrecemos a ayudarle a quitar de su conciencia la guerra y tener paz por medio de la conversión que produce el Evangelio. Y así pase usted de estar en tiempo de guerra y ser enemigo de Dios a un tiempo de paz con Dios por medio del Evangelio. Ahora, hablando de guerra, permítame decirle y recordarle nuevamente una palabra bíblica, estimado oyente. Primero, esta guerra no significa que estamos ya en el fin del mundo. Eso es mentira. Segundo, esta guerra no significa que estamos ni por asomo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Eso es mentira. Y tercero, no estamos ni por asomo en el Apocalipsis. Eso es también mentira. Señoras y señores oyentes, estamos en el tiempo de los gentiles, es decir, estamos en el tiempo de la paciencia de Dios para difundir el Evangelio en el mundo. Y en cuanto a esta guerra, es solo una guerra más, pero una guerra perdida de parte de los intrusos palestinos y los terroristas asesinos de Hamás. Sí, ha oído bien, es una guerra perdida para ellos, porque Dios ha prometido en su palabra cuidar su tierra Israel para siempre. Ambos grupos, palestinos y terroristas, perderán esta guerra. Es una profecía que le anuncio, y en su día usted verá que es verdad. Nadie le quitará nunca a Israel la tierra dada a Isaac, nunca, aunque 1000 naciones se agolpen contra Israel. De hecho, esto que decimos, de todas las naciones agolpadas contra Israel, un día sucederá al final de los tiempos. Lo dice Apocalipsis, donde todas las naciones, no solo los palestinos, sino todas las naciones se volcarán contra Israel en la batalla final de Armagedón. Pero, no podrán nunca vencer a Israel, el pueblo de Dios, porque en este instante, dice la Biblia, donde todas las naciones lucharán contra Israel, el Señor Jesús vendrá en ayuda y salvación de su pueblo judío, en vergüenza y humillación para todas las naciones que morderán el polvo. Señoras y señores oyentes, Israel ganará esta guerra y todas las batallas siguientes, porque Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo, solo que ahora está centrado en los gentiles, pero sigue protegiendo su tierra física, sus montañas, su desierto, sus ríos, sus límites de territorio dados a la descendencia de Isaac por causa de la promesa dada un día a Abraham. La tierra de Canaán fue dada a Isaac, no a Ismael. Ismael fue enviado al desierto. La tierra de Canaán no es de los árabes. Así estaremos de conflicto en conflicto hasta el final de los tiempos, cuando un día Dios humillará definitivamente la soberbia de Ismael. Y para terminar, entremos en el análisis y comentario del versículo 9 que dice: ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? O dicho en otras palabras, estimado oyente, ¿qué sentido tiene trabajar tanto en esta vida? ¿Qué sentido tiene? Pues escuche bien esto. El único sentido que tiene trabajar bajo el sol es para poder servir al Señor y difundir su Evangelio. Pero decir esto no encaja con la mente materialista del día de hoy. Incluso es una locura en las iglesias, donde el sentido de la vida es trabajar para prosperar y vivir lo mejor posible. Pero
No estamos aquí para trabajar y trabajar sin sentido y vivir la buena vida ahora de forma egoísta. Estamos aquí para que, por medio del trabajo que Dios nos da, podamos servir al Señor y poder difundir el Evangelio. Ese es el único sentido, el único provecho de trabajar y trabajar bajo el sol. Por ahí hay un refrán que dice: no debemos vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. No vivimos para este mundo como hace todo el mundo, sino que trabajamos y vivimos con una sola meta: servir a Dios por medio de nuestro trabajo y difundir el Evangelio del Señor del Evangelio. Dios le da la salud, el cuerpo, el intelecto, las oportunidades, etcétera, etcétera, para que usted pueda trabajar y le sirva a Él y no a sí mismo. Nosotros, los miembros del Ministerio Tinajas, tenemos esta mentalidad: trabajar delante del Señor, para el Señor y para difundir la verdad del Evangelio. No trabajamos para nosotros solamente, trabajamos para el Señor y trabajamos para usted. Valore lo que le damos. Ahora, en esta serie, no solo hemos estado reflexionando y estudiando las enseñanzas evidentes y superficiales del texto, sino que también debemos desarrollar el noble arte de sumergirnos en las profundidades del texto de esta parte de la palabra de Dios. Y digo esto porque en todos los pasajes de Eclesiastés capítulo 3 que hemos visto, no solo se enseña el importante tema de administrar bien el tiempo en diferentes áreas de la vida, sino que vemos también en estos versículos otro tema inferencial. En todas las estrofas del Cántico de Salomón sobre el tiempo, en el fondo, se ve el glorioso libre albedrío. Y nuestros fieles seguidores estarán pensando: pastor, usted no desaprovecha oportunidad para nombrar el tema del libre albedrío en casi todos sus mensajes. Pues sí, así es, estimado oyente, porque con ello le demostramos bíblicamente a los ciegos calvinistas reformados que el libre albedrío está constantemente en toda la Biblia. No es que tengamos obsesión compulsiva contra los necios herejes calvinistas deformados, no, sino que, en primer lugar, el libre albedrío es un don maravilloso de Dios que debemos honrar, enseñar y usar. Y en segundo lugar, negar el libre albedrío es una de las mayores doctrinas falsas que enseña el calvinismo y por lo tanto hay que denunciarlos y derribarlos, porque hay mucho ingenuo por ahí creyéndose lo que enseñan los calvinistas. Negar el libre albedrío es herejía, es pecado, es negar lo que Dios enseña. Y por eso insistimos tanto y tantas veces en enseñar el libre albedrío. Los engreídos y soberbios calvinistas son tan ciegos que no ven más allá de lo superficial, pero se olvidan que la Biblia enseña también de forma inferencial. Y aquí lo que está inferencial es que cada acto del tiempo del hombre en el Cántico de Salomón está condicionado por el libre albedrío. Hay que ser muy, pero que muy retorcidamente hereje y ciego para negar el libre albedrío, una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, por la cual el hombre es totalmente responsable ante Dios de sus decisiones, entre ellas la decisión de recibir o rechazar la salvación de Dios. El libre albedrío es la capacidad innata que Dios le dio a todo hombre para decidir en lo espiritual y en lo humano. Se lo repito. El libre albedrío es la capacidad innata que Dios le dio a todo hombre para decidir en lo espiritual y en lo humano. Pero los soberbios calvinistas no se dan cuenta que con esa decisión de negar el libre albedrío, ya están demostrando que existe el libre albedrío al decidir voluntariamente negar el libre albedrío. Jaque al calvinismo. El Ministerio Tinajas es ya un referente doctrinal y un referente de sabiduría en la red. El Ministerio Tinajas aporta mucha información doctrinal, sabiduría y teología que nadie enseña en el mundo cristiano. En el Ministerio Tinajas no hablamos de profecías, ni de amor de Dios, ni de bendiciones, ni de prosperidad, ni de motivación, ni de psicología, ni de que todo le irá bien, ni de buena vida ahora, ni nada de eso, porque todo eso es mentira. Aquí repetimos y repetimos como una voz que clama en el desierto lo importante que usted necesita: la sabiduría para esta vida y la salvación para la otra vida. Lo que a usted debe importarle es la sabiduría y la salvación, no la moralización, no la motivación,
no la monetización, sino la conversión. Hay miles y miles de personas que se creen que son salvas, que son convertidas, que están bien con Dios, que sus pecados ya están perdonados, pero resulta que no es así. Por eso nuestra misión no es hablarle de profecías, ni de bendiciones, ni sobarle su pecado, sino hacerle caer en la cuenta del engaño que le han enseñado en las iglesias calvinistas reformadas, en las iglesias católico-romanas, en la falsa profética y emocional iglesia pentecostal, en la falsa iglesia sabatista adventista, en las sectas mormona y testigo de Jehová, en los atroces unicitarios y en las desfasadas iglesias rabino-mesiánicas. Todos esos le enseñan a usted una falsa sabiduría y una falsa salvación. Por eso, todos los que están inmersos en esas iglesias les espera la condenación eterna. Entonces, ¿cómo no insistir e insistir en cada encuentro que usted salga de ahí, estimado oyente? Hay un tiempo para fallar y un tiempo para rectificar. Si usted está en una de esas iglesias nombradas, usted está en un tiempo de error, de fallo, de perdición y de engaño. Pero ahora tiene la oportunidad de un tiempo para rectificar. ¿Cómo, estimado oyente, no gritar cada semana que esto es así, por mucho que a usted no le guste o le resulte extraño nuestro lenguaje y nuestra forma bíblica de enseñar? ¿Cómo? La sabiduría doctrinal de esas iglesias mencionadas es falsa, mundana y diabólica, como dice Santiago capítulo 3, versículo 15. Léalo. ¿Es fuerte decir esto? Sí, pero es real. Nos gusta ser fuertes. Alguien tiene que decir las cosas fuertes. Alguien tiene que ser radical. Más fuerte será para usted estar frente al juicio de Dios sin salida por haber estado en alguna de esas iglesias falsas. Hay muchos otros tiempos importantes que podríamos agregar a la lista de Salomón, estimado oyente. Usted mismo podría hacer una lista de diferentes actos en su vida que tienen un tiempo para cada cosa. Pero, a modo de ejemplo, cerramos este apartado poniéndole nosotros una mini lista extra y complementaria de tiempos que usted debería tener en cuenta aparte de los ya dichos por Salomón. Por ejemplo, hay un tiempo de comer y un tiempo de dejar de comer. Hay un tiempo de gastar y un tiempo de ahorrar. Hay un tiempo de trabajar y un tiempo de descansar. Hay un tiempo de comprar y un tiempo de dejar de comprar. Hay un tiempo de buscar pareja y un tiempo de no buscar pareja. Hay un tiempo de casarse y un tiempo de no casarse. Hay un tiempo de estudiar y un tiempo de aplicar lo estudiado. Hay un tiempo de desobedecer y hay un tiempo de obedecer. Y por último, hay un tiempo de rechazar el Evangelio y ahora hay un tiempo para que usted reciba el Evangelio. No tendría sentido haber disertado sobre diferentes tiempos en la vida sin cerrar precisamente la serie con la clave del tiempo, el Evangelio. El Evangelio es lo que le da sentido al tiempo, estimado oyente. El Evangelio es la razón por la cual Dios le está prolongando a usted el tiempo. Este planeta aún existe porque el Evangelio aún existe en la Tierra. El tiempo existe porque el Evangelio existe. Si aún no hubiera un tiempo para el Evangelio, ya no existiría el tiempo. El tiempo que se acaba se llama temporalidad y el tiempo que no se acaba se llama eternidad. Dependiendo de su decisión en su libre albedrío, tomada en este tiempo temporal, eso determinará su tiempo eternal. Aproveche este tiempo, estimado oyente, antes de que Dios le retire el tiempo. Bien, habiendo analizado de forma práctica y en detalle en esta serie el poema de Salomón, y llegados precisamente ya al tiempo final del mensaje de hoy, redirijamos nuevamente, como en cada mensaje, las estrofas de hoy junto con todo el poema al punto central, la salvación de su alma. Así que, para que usted pueda recomponer los pedazos rotos de su vida rota, para que usted tenga dominio propio sobre su lengua y el perdón de los pecados cometidos con su lengua, para que usted sea perdonado de haber amado en esta vida lo que no debía amar y a quien no debía amar, para que usted pueda tener paz en su alma,
para que usted sea perdonado del pecado de la idolatría de trabajar afanosamente solo para usted mismo en esta vida, dejando a Dios de lado como vimos en el versículo 9, para recibir de Dios el perdón de muchos pecados más cometidos en su vida, y para que usted sea salvado de la condenación eterna por estos y todos los pecados de todos los tiempos que usted ha cometido en algún tiempo de su vida. Para todo esto, usted necesita obedecer dos requisitos que Dios manda en Marcos capítulo 1, versículo 15. Esos dos requisitos se los explicamos a continuación en 5 partes. 2 requisitos en 5 partes. Nuestro consejo es que apunte cada parte de estos requisitos y para su ayuda los tiene en pantalla. Primer requisito. Usted debe reconocer ante Dios de forma concreta los pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. A su vez, usted no solo debe reconocer sus pecados, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el verdadero arrepentimiento bíblico, el primer requisito de su salvación. Obedézcalo. El segundo requisito tiene 3 partes. En primer lugar, usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por causa de sus injusticias cometidas en su vida. En segundo lugar, usted debe reconocer que esa justicia que usted merecía por sus injusticias, la recibió el Señor Jesús en la cruz. Y en tercer lugar, usted debe entonces apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, como puede ver en pantalla. Entonces, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, en sus palabras y descalzo ante Dios en señal de reverencia, obedezca lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 15 en palabras de Jesús y hágalo de forma ordenada como se lo hemos enseñado. Entonces usted tendrá paz, perdón de sus pecados y salvación eterna. Este es el verdadero método de salvación. No hay otro. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Bien, nuevamente se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Le invitamos a repasar los capítulos anteriores de esta serie. Hasta aquí con el tercer y último mensaje de esta serie. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Mucho más se pudo haber dicho en la serie, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios, conferencias del tema del divorcio, clases bíblicas o consejería pastoral, si quiere, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Y para hacer su apoyo y donaciones al ministerio, por favor, hágalas por PayPal. Si no usa PayPal, escríbanos al correo. Nada más, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.